estamos entrando en una temporada nueva y esta mañana yo estaba estudiando el libro de Malaquías. ¿Cuántos han leído el libro de Malaquías aparte de donde habla de los diezmos y las ofrendas? Todo el mundo sabe de Malaquías, donde habla de los diezmos y las ofrendas, pero ¿cuántos se han sentado a leer el libro de Malaquías? Es un libro impresionante y les animo que lean los diferentes capítulos, 4 capítulos. Lo puedo hacer como en 15 minutos y estoy fascinado con el libro de Malaquías, porque Malaquías es un libro que fue escrito para el pueblo de Israel. Y ¿a cuántas personas en algún momento, y voy a tocar un tema un poquito sensible o delicado, han perdido un ser querido? Yo sé que 2020 de allá para acá muchas personas han perdido un ser querido. Me acuerdo, yo estuve con David en su papá, con tu mamá, diferentes personas hemos estado en funerales. Pero ¿se acuerdan las últimas palabras que ese ser querido a lo mejor te dijo? Y uno se acuerda de eso porque son palabras bien importantes, son palabras que se quedan y marcan el corazón de uno. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y son las últimas palabras que se escuchan de parte de Dios por 400 años. Y como son las últimas palabras de Dios hacia su pueblo, son palabras importantes, porque hay un silencio. Yo hablé del silencio el domingo, un silencio por 400 años. Entonces me puse a leer el libro y yo dije, wow, aparte de lo que es la sección de los diezmos y las ofrendas, y me puse a leer el libro de Malaquías, y en sí el libro de Malaquías está preparando al mundo para la venida del Mesías. Está preparando el mundo para la Navidad. El profeta dio, eso es lo que significa Navidad. Navi es profeta, dad es dar. El profeta dio, ¿qué dio? Un anuncio de que el mundo está en tinieblas y va a llegar una gran luz. Y los teólogos están debatiendo si fue en la primavera, si fue en el verano, por el contexto de los pastores y las ovejas y esto y lo otro. Y la iglesia tradicional escogió una temporada como lo que es el diciembre, para hablar de esa luz que vino al mundo. ¿Qué es la luz que vino al mundo? Nuestro Señor Jesucristo, el centro de la religión cristiana, el centro del mensaje de salvación, el centro de que había oscuridad en el mundo y llegó luz, y la luz se llama Jesucristo. Amén. Pero por 400 años hubo silencio. Por 400 años el Señor no habló. Y me llamó mucho la atención porque Malaquías, de hecho, Malaquías el profeta, su mismo nombre significa mensajero. Malaquías es un mensajero. Su nombre está hablando de lo que él está haciendo. Él es un mensajero de parte de Dios y él está trayendo un mensaje al pueblo de Israel. Y está trayendo un mensaje para retar a las personas. Él está trayendo un mensaje para corregir a las personas. Está trayendo un mensaje para animar a las personas. Está trayendo un mensaje que le va a dar esperanza a las personas, porque está preparando a todo el mundo para la primera Navidad que ocurrió en aquel pueblito, aquella aldea que conocemos como Belén. Pero si tienen sus Biblias, préndala, toque la aplicación, ábrala y vayan conmigo al libro de Malaquías capítulo 1. Y quiero mirar unas cositas ahí bien interesantes, porque en los próximos dos jueves antes del 18, cuando vamos a tener nuestra presentación de Navidad, quiero mirar el libro de Malaquías. Y he titulado esta serie de enseñanzas Malaquías, una preparación para la Navidad. Cuando tengan Malaquías capítulo 1, si no sabe dónde está en el puro medio de la Biblia. Y de hecho, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una página en blanco. Si está usando su Biblia, y esa página está en blanco porque ahí sucedieron 400 años de algo que nadie sabe, pero dividió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 1 dice lo siguiente:
esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Recuérdate, el profeta Malaquías, su mismo nombre significa mensajero. Y como es el mensajero, es interesante porque este libro de Malaquías, muchas personas quieren, cuando escuchan malas noticias o cuando un mensajero trae un mensaje que a lo mejor reta, confronta o le pega a las personas. Hay un dicho por ahí que dice, mira, no mate el mensajero. ¿Cuántos han escuchado ese tema? Okay. Malaquías está ahí para traer un mensaje al pueblo, pero es como que él no habla de lo que él ha hecho, él no habla de dónde viene, él no habla de su linaje, él no habla de nada. Es simplemente, él es un mensajero y como que he gets out of the way, sale del camino para que el pueblo empiece a entrar en una relación con Dios porque estaban lejos de Dios. Estamos acá. Y Malaquías viene y dice lo siguiente: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Y dice el verso 2: yo los he amado, dice el Señor. I love that. Yo los he amado, dice el Señor. Voy a seguir leyendo todo eso y después voy a mirar unas cositas porque me llama mucha la atención ciertos puntos, porque en este libro Malaquías hace un énfasis en la paternidad de Dios como Padre, pero ya voy a llegar allá. Dice: yo los he amado, dice el Señor, y cómo nos has amado. ¿Y cómo nos ha amado? Replican ustedes: ¿no eras Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice: aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice: ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Verso 5: ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. El verso 5 me llama mucho la atención porque lo vemos, porque Dios se ha engrandecido su mensaje a través de toda la tierra. Mira a la persona que está a su lado y dígale: deje que Dios se engrandezca en tu vida. ¿Ok? Eso me llama mucho la atención porque veo unas cosas aquí bien interesantes, porque Él dice: yo los he amado, dice el Señor. Y la pregunta es: ¿y cómo nos has amado? Y a veces nosotros como pueblo le reclamamos a Dios: pero Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Y por qué me está pasando lo otro? ¿Realmente tú estás ahí? ¿Realmente tú existes? ¿Por qué cosas malas le suceden a las personas buenas? ¿Realmente ese libro que se llama la Biblia realmente es la Biblia? Y cuestionamos un sinnúmero de cosas, y Dios está diciendo: ¿sabe qué? Yo los amo. Dios les dice: yo los amo. Eso es un amor paterno. Eso es un amor que se reveló en el Antiguo Testamento, pero la gente no lo veía porque la gente solamente veía a Dios como un creador, el creador del universo, un Dios distante, pero nunca lo veían como padre. Sin embargo, aquí en esta escritura, antes de los 400 años, antes de la venida de la primera Navidad, Él les dice: yo los he amado. Y como les mencioné ahorita, hay muchos principios de paternidad en Malaquías, porque Dios es Padre. ¿Cuántos saben que Dios es Padre? Okay, Él es nuestro Padre. Y muchas personas todavía tienen asuntos, issues, problemas con ver a Dios como Padre, porque como su Padre terrenal a lo mejor era fuerte, distante, disciplinario, a lo mejor era frío, a lo mejor era no sé. Y cuando le presentan a Dios como Padre, piensan: bueno, si Dios es como mi Padre, bueno, no va a cumplir sus promesas, me va a tratar frío, me va a tratar mal, a lo mejor se va a ir. Por eso estoy pasando por tanto problema, porque como el mío se fue, como el mío se desapareció, como el mío fue un irresponsable, como el mío fue violento, como el mío fue esto, por eso yo estoy pasando por diferentes situaciones. Y por ende,
no lo voy a amar, no lo voy a servir, no lo voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero sin embargo, Dios viene y dice, sabe que yo soy tu padre. Y me llama mucho la atención porque la primera cosa que Dios hace antes de entrar en su reprensión del pueblo de Israel, Él viene y les dice, yo los he amado. Y como padre, eso es bien importante, especialmente cuando uno va a corregir los hijos. Es importante hacer una conexión con ellos. Yo me crié en una generación donde uno entraba por la puerta y a lo mejor le pegaba un zapato, le pegaba una chancleta, le pegaba una escoba, le pegaba algo y uno no sabía por qué. ¿Por qué llegó el golpe? ¿Ok? Y les aconsejo, ese tipo de castigo, ese tipo de corrección, lo que hace es crea una rebelión. Pero si uno viene y se conecta, si uno viene y entiende, si uno viene y escucha para que lo escuchen, uno conecta para eventualmente poder hacer una corrección. Y yo veo aquí que Dios se conecta con el pueblo diciéndole, ¿sabe qué? Yo no solamente soy un Dios por allá, yo soy un Dios que los amo. Y sin embargo, dice el Señor, ¿y cómo nos has amado? Y eso es algo que estamos viendo hoy en día. La gente piensa que Dios no los ama. La gente piensa que Dios está lejos. La gente piensa que Dios está en otro lugar. Así que lo que yo veo aquí es que hay un Dios que conecta antes de corregir. Yo veo un Dios que es un padre, tiene un corazón de un padre. Y Dios sabe lo que sus hijos hacen, dicen y piensan. Yo siempre digo acá que Dios sabe de dónde vienes, Dios sabe en dónde estás y Dios sabe hacia dónde Él te quiere llevar. Y Dios sabe lo que sus hijos están haciendo, Él sabe lo que están pensando, Él sabe lo que están diciendo. Y como Él sabe esas cosas, Él quiere venir y conectarse contigo para llevarte a un lugar precioso, especial y formarte y llevarte a cumplir el destino, el propósito y el llamado que Él tiene para su vida. Estamos aquí en esta noche. Así que, y no solamente eso, como padre, yo hace como año y medio, casi 2 años atrás, traí una enseñanza sobre en la casa de nuestro padre hay un lugar para todo el mundo, y usé la casa como un ejemplo del padre. Y el padre, cuando él va a corregir, el padre cuando él ama, el padre cuando quiere hacer algo con sus hijos, ¿qué es lo que hace? Yo no sé cómo era en su familia, pero cuando en nuestra familia queríamos tener una reunión familiar, cuando queríamos planificar algo, cuando quería hacer algo, yo llamaba a todo el mundo y decía, mire, vamos a tener una reunión. ¿Y dónde nos reuníamos? O en la sala o nos reuníamos en la cocina. ¿Ok? Eso eran los galianos. Y me llama mucho la atención porque Dios aquí está hablando a su pueblo y Él está diciendo prácticamente, ¿sabe qué? Yo me quiero reunir contigo, soy un padre, me quiero conectar con ustedes y quiero reunirme con mis hijos. ¿Ok? Y la tercera cosa que yo veo aquí es que Dios no se comporta como un hermano, se comporta como un padre. En otras palabras, Él no se pone a competir con sus hijos. Él no se pone Me acuerdo en una ocasión, había una madre que quería corregir a su hija. Y ella le dijo, mira, si usted no hace eso, te voy a quitar el teléfono por 1 año. Y le estaba gritando a su hija, y la hija la estaba mofando. Es una palabra que puedo usar. Making fun of her. Porque la muchacha no respetaba a la madre. La muchacha no respetaba la autoridad. Porque en ese momento esa madre se puso al mismo nivel que su hija, gritando, peleando. Y en vez de ser la madre, y muchas veces padres, madres se rebajan a competir con sus hijos en griterías y a ver quién va a ganar, esto, lo otro. Y cuando uno hace eso, ¿qué es lo que sucede? Pierde el respeto de sus hijos. Pero en ningún momento uno ve que Dios viene y se rebaja y empieza a actuar como si fuera uno de sus hijos. Estamos acá. El padre siempre es padre, y eso es un principio bien importante. Y yo lo he mencionado acá, padre, es bueno ser amigo de sus hijos. Pero antes de ser amigo de sus hijos, tú siempre es padre. Ellos siempre te tienen que ver como padre, siempre te tienen que respetar como padre. Nunca te bajes al nivel en el sentido de
que se pone a pelear como ellos y hacer cosas como ellos y hacer que ellos te falten el respeto porque tú eres la autoridad en la casa. Estamos acá. Y no estoy hablando que uno no puede ser el amigo de sus hijos. Lo que estoy diciendo es que cuando se pone a enfrentar y actuar como ellos en los gritos, en las irresponsabilidades, en las estupideces, en cosas así, tus mismos hijos te van a faltar respeto. Estamos acá. Pero uno nunca ve a Dios hacer esas cosas. Siempre hay un respeto. Por eso Dios no se comporta como un hermano, se comporta como un padre siempre. Y yo sé que muchos de nosotros a veces hay muchachos, yo no sé, en su familia, o yo no sé, siempre hay uno que siempre le toca los botones a los padres. Sí, yo no sé si tú tienes uno de esos en la casa. Siempre hay uno que hace que los padres pierdan el estribo. Y si los pierde, estás actuando como un hermano, no como padre, y pierde el respeto. La cuarta cosa que yo veo aquí en todo el libro de Malaquías es que Dios se encuentra con nosotros en donde estamos. Dios se encuentra con nosotros donde estamos para llevarnos a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Estamos acá. Dios se encuentra con nosotros en donde estamos para llevarnos a donde tenemos que estar. Porque Dios siempre desea y quiere lo mejor para nosotros. ¿Ok? Y a veces no entendemos por qué estamos pasando por ciertas cosas, pero es en esos momentos donde uno clama a Él, donde uno le pide a Él, donde uno le dice: Señor, ya no puedo más, y sabe que Dios viene y se encuentra con uno, y Él dice: mire, yo estoy contigo, no te he abandonado, no te he dejado, estoy aquí contigo, estoy formando algo en ti, pero sabe que ahora mismo estás pasando por eso, pero eso no te va a matar, pero voy a reunirme contigo, voy a llenarte, voy a bendecirte, aunque uno ya está lleno del Espíritu, pero a veces uno se siente seco, uno se siente vacío, aunque uno tiene el Espíritu de Dios adentro de uno. Estamos acá. Pero hay momentos donde uno dice: bueno, sí, yo tengo el Espíritu de Dios, pero Señor, ¿dónde estás? Where are you? Me siento solo, me siento sola. Y es en esos momentos de silencio que Dios nos recuerda que Él está ahí con uno y nos quiere llevar a donde tenemos que estar. Y es en esta relación. ¿Alguien tiene hijos adultos? Bueno, yo sé que aquí hay unos que un hijo adulto, yo tengo hijos adultos ahora, y es interesante porque cuando los niños son pequeños, right? Cuando los niños son pequeños, uno simplemente los agarra y le dice: mire, yo no quiero que tú hagas eso, y los alza acá y los pone acá, y no tiene que explicarles mucho, simplemente les da órdenes o los levanta. Si están jugando con el agua en el inodoro, los tiene que quitar ahí y va y los pone para jugar con juguetes, porque ya a veces uno se pone a pensar: mire, le compramos juguetes a los muchachos y terminan jugando con las cajas de los juguetes. Entonces uno dice: pero ¿para qué le voy a comprar juguetes si se terminan jugando con las cajas? Anyways, cuando son chiquitos uno puede manejar y controlar a sus hijos, pero es diferente ya cuando son grandes, ¿cierto? Y aquí en Malaquías Dios está tratando con su pueblo, y su pueblo ya es diferente. Es diferente bregar con niños pequeños, es diferente bregar ya uno con jóvenes adultos, porque ya están tomando sus decisiones, ya tienen sus propias ideas, ya a lo mejor piensan diferente que uno. Y a lo mejor uno está viendo que están haciendo algo indebido, están haciendo algo que les va a lastimar, están haciendo algo, pero ya son adultos. Y uno, ¿cómo es que va a bregar? Uno, ¿cómo es que va a trabajar con ese tipo de persona que es un joven adulto? Uno tiene que entender la importancia y el principio de amor. Si ellos saben que tú los amas, que no simplemente los va a regañar y los va yo hablaba con una madre hace unos días atrás porque vio que su hijo tenía el pelo de una manera, pero ese hijo ya está casado. Yo le dije: mire, mi amor, ese muchacho ya es mayor de 18 años, ya es un hombre casado, y si a la esposa le gusta el pelo así, no importa lo que tú crees, mami, es la esposa que quiere que él esté así. ¿Okay? Ahora, él sabe que tú lo amas, tú puedes sugerirle ciertas cosas, pero no soy una madre metiche, fue lo que yo le dije a esa persona. Es una palabra que se entiende acá. Right? Metiche. Right? Don't be a nosy mom. Pero para los jóvenes adultos, amor, relación, influencia. Digan conmigo: influencia.
Por eso Dios les dijo, mire, Dios les dijo en esa escritura, yo los he amado, dice el Señor. Y el pueblo está diciendo, ¿y cómo nos has amado? Y a veces nosotros hacemos la misma cosa. Y Señor, ¿y cómo que tú nos amas? Mira por lo que yo estoy pasando. Acabo de perder el trabajo. Me van a reposer el carro. Estoy pasando por una separación. Y tú dices que tú me amas. So Dios dice, ok, sí, yo lo amo. Ok, pero como un hombre ya mayor, en una relación con él, como tengo esa relación con esa persona, como esa persona sabe que lo amo, ahora tengo influencia. Digan conmigo influencia. Cuando uno ama, cuando uno tiene una relación, uno puede tener influencia en esa persona, y eso también se llama, escucha esta palabra, gracia. No gracias, grace. Porque gracia es amor. Y a veces en vez de, mira, ¿por qué tú haces eso? Mira, ¿por qué tú haces lo otro? Mira, ¿por qué eso lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué allá? Cuando hay amor, cuando hay una relación, hay influencia, hay gracia. Y cuando las personas entienden, wow, me están extendiendo gracia. Y ahí es donde la gente no entiende tanto lo que es gracia. ¿Se acuerda lo que es gracia? Gracia es recibir algo que uno no merece. Y cuando uno recibe gracia, cuando uno se ha portado mal, cuando uno ha maltratado en el sentido verbal a algún padre, a alguna persona de autoridad, y esa persona viene y te extiende gracia y no juicio, esa persona te extiende amor y no reprensión, esa persona te extiende entendimiento, te extiende no lo que mereces, te extiende gracia, eso es amor. Y muchas veces no entendemos que tratamos a alguien mal y nos tratan bien, nos tratan con gracia. Cuando Dios nos trata con gracia, en vez de juicio, uno tiende a amarlo a Él mucho más. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este libro de Malaquías. Él está diciendo al pueblo, les amo, pero hay cosas que están haciendo que no estoy de acuerdo. Y quiero que vuelvan a mi corazón. Pero Él no viene con juicio, Él viene con amor, Él viene con relación, Él viene con influencia, Él viene con gracia, que es amor. Grace is love. Y cuando uno demuestra gracia, más que ley, uno se enamora más del Señor. Estamos acá. No sé si me entienden o me explico. Pero me llama mucho la atención eso, porque se nos olvida que Dios es amor. Y estoy hablando de ese amor que cuando, ¿se acuerda el hijo pródigo? Cuando él cayó en sí y dijo, a la casa de mi padre voy a regresar, porque en la casa de mi padre hasta los jornaleros están mejor que. Y cuando el padre vio que su hijo venía, él no vino y le dijo, mira, usted malgastó esto, usted malgastó lo otro, lo gastó en mujeres, en bebidas, en esto, lo otro. No, ¿qué fue lo que? Extendió su amor, extendió gracia, le puso un anillo en el dedo, le puso sandalias, le puso un cloak, un abrigo. Y el abrigo era como demostrar una gracia sobre su vida. Y ese muchacho fue transformado. No quiero hablar del mayor, porque muchas veces los que están en casa no aprecian lo que ya tienen. Y esos son otros 20 pesos. Déjame no ir por ahí. Estamos aquí en esta noche. Me llama mucho la atención porque no solamente en Malaquías vemos esa paternidad donde como padre se conecta antes de corregir, demuestra el amor de un padre, no se comporta como si fuera un hermano, no se rebaja a lo que era el pueblo, se encuentra con ellos, se encuentra con nosotros, donde estamos para llevarnos a donde tenemos que estar en Él, y para eso Él extiende su gracia hacia nuestra vida, porque en el contexto donde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, estaban pasando por una situación difícil y necesitaban una palabra de parte de Dios.
En algún momento tú no has estado en una situación donde, Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito una palabra de parte de ti, Señor, yo necesito que por lo menos me diga algo. ¿Alguien ha estado en una situación así? Y el pueblo estaba en necesidad de una palabra. Y me llama mucho la atención porque, como les dije, Malaquías significa mensajero. Y el mensajero les estaba trayendo una palabra. Iba a soltar la palabra para que Dios y los hijos de Israel se mezclaran y hablaran y resolvieran sus asuntos. Y lo que sucede es que Dios viene y dice, bueno, yo os he amado. ¿Y sabe qué es la palabra que le da? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Isn't that weird? Ellos necesitaban escuchar una palabra de parte de Dios. Aquí el mensajero Malaquías viene y les da una palabra. La palabra es: yo les amo. Y ellos, como muchos de nosotros o mucho en la sociedad, porque estamos hablando que esto es un pueblo que está yendo en contra de Dios, está rebelándose en contra de Dios, pero necesitan escuchar de parte de Dios y están cuestionando a Dios, están cuestionando sus motivos. Y es como la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy en día. Yo siempre, estas últimas semanas, meses y este último año, estaba hablando mucho de lo que es deconstructionism, donde están tratando de quitar nuestras tradiciones, hacernos dudar en la palabra de Dios, remover la palabra de Dios, hacernos cuestionar los mandamientos, hacernos cuestionar las hacernos cuestionar lo que es la historia, hacernos cuestionar un sinnúmero de cosas. El pueblo está ahí, ¿cómo que nos ha amado? Y él viene y mira la palabra que el Señor le da. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Están esperando una palabra y viene y dice, pero si yo amé a tu hermano. Es como decir, ¿se acuerda Jacob y Esaú? Ellos eran gemelos, estaban dentro del vientre de Rebeca y el Señor escogió al menor para que sirviera, escogió al menor para ser servido por el mayor. Dios escogió a Jacob y de Jacob el Señor, de ahí en el linaje eventualmente iba a llegar Jesús. Dios, y me voy a meter en unas áreas acá, Dios eligió, Dios separó a Jacob, pero Esaú dejó que Esaú bregara con sus propias consecuencias. Solo está diciendo, necesito una palabra de parte mía, necesito una palabra de parte del Señor. Pues yo amé a Jacob y ustedes están aquí porque yo amé a Jacob. Aborrecí a Esaú, lo rechacé y permití que él bregara con sus propias consecuencias. Y a veces Dios hace eso con nosotros, cuando nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana y no recibimos su gracia, si no damos gracia por su misericordia. Dios dice, ¿sabe qué? Pues siga por ahí y vas a tener que bregar con tus propias consecuencias. Pero Jacob, y yo quiero que entienda, Jacob y Esaú, la Biblia dice que todos hemos caído, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Right? Si lo puedo decir de esta manera, todos nosotros, ante los ojos de Dios, por nuestros pecados, somos personas malas. No había nada bueno en Jacob como para Dios decir, ¿sabe qué? Voy a escoger a Jacob, porque los dos eran malos. ¿Ok? Pero sin embargo, eso es una de las gran preguntas, es ¿por qué Dios escoge a unos y Dios no escoge a otros? ¿O por qué elige a unos, elige? Y no quiero entrar en eso, pero a veces este tipo de escritura trae esos pensamientos. Pero tú que estás aquí en esta noche, tú que me estás escuchando, tú que alaba a Dios, tú que está buscando de la palabra del Señor, que necesita una palabra, Dios te está hablando en esta noche. Pero aquí Dios viene y le dice, ¿sabe qué? Te voy a dar una palabra. Te voy a dar una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Amé a Jacob. Amé a Jacob. Amé a Jacob. It's like a weird word. Mira, ¿cómo que yo no he demostrado amor? Si amé algo o alguien que era difícil amar, alguien en tu familia,
¿Alguien tiene aquí a alguien en su familia que es difícil amar? O sea, yo creo que todos tenemos aquel familiar medio loco, right? Esa tía loca, ese tío loco. Y ahora que sea, yo no sé si estuvieron con él ahorita en Thanksgiving, ¿sabe? El tío, la tía loca. Pero ¿sabe qué? Dios también ama a ese tío loco, esa tía loca. Su gracia es impresionante, su gracia es asombrosa. ¿Ok? Y hay personas que rechazan la gracia de Dios. Man, I want to really get into this, but I can't tonight. Okay. Y la cosa es acá. Él viene y dice, ¿en qué nos ama? Y así está la sociedad hoy en día. O sea, ¿cómo que Dios nos ama? Estamos pasando por todas estas cosas. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sí, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Algo que yo me he dado cuenta, que el amor de Dios es eterno. Él dice, yo os he amado, dice Jehová. Jeremías 31:3 dice lo siguiente: el Señor se le apareció de lejos y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Yo no sé si te ha pasado acá. ¿Cuántos escucharon Cristo te ama en algún momento? ¿Cuántos a lo mejor estaban en un bar, a lo mejor estaban solos en la casa, a lo mejor estaban en el carro y de momento sintieron algo que los jalaba? Ese jalón es que Dios te estaba llamando, que Dios te estaba separando, que Dios te estaba diciendo, ¿sabe qué? A ti yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que se llama irresistible grace. Y no quiero ir por allá. Una gracia que no se puede resistir, porque Dios desde antes de la fundación del mundo pensó en ti. Y digo, este es mío, esta es mía, los voy a separar. Y a lo mejor, pero Señor, si tú me has separado, Señor, si tú has puesto tu mano sobre mi vida, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por lo otro? Porque el Señor tiene un destino contigo, algo grande contigo, y te está procesando en lo que llega ese punto de vida para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Estamos acá. Tiene que confiar en el proceso. Tiene que confiar que el Señor te llamó. Tiene que confiar que el Señor te eligió. Tiene que confiar que el Señor puso la mano de Él sobre tu vida. Y a lo mejor estás pasando por un momento difícil. Lo he dicho aquí muchas veces, que si no te ha matado te ha hecho más fuerte. Y confía en el proceso, porque a veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios es una línea directa. La voluntad de Dios, mira, en el reino no hay líneas directas. Póngate a pensar, piense en la naturaleza. No hay líneas rectas en la naturaleza. Piense en un árbol no es recto. La grama, el pasto, el zacate, como le quiera llamar, no es recto. Y muchas veces nosotros pensamos que, bueno, si Dios me llamó, si Dios me dio un propósito, o tengo un sueño para hacer eso, o Dios me quiere llevar a ese lugar, pensamos que va a ser una línea directa, pero no. Dios tiene que bregar con tu mentalidad, tu forma de pensar, tu trasfondo. Tiene que pensar en tus experiencias, en tus cicatrices. Y muchas veces en lo que nosotros pensamos que es una línea directa, Él te tiene que desviar, formar un poco de tu carácter acá, moverte para acá, podarte un poquito aquí, quitar un poquito de ese orgullo, cambiar esa forma de pensar, cambiar esa tristeza en ese lamento, cambiar eso en baile. Tiene que hacer algo acá, formarte. Y a lo mejor lo que nosotros pensamos que iba a durar 3 años, duró 10 años, porque muchos de nosotros resistimos cuando el Señor nos está formando, cuando el Señor nos está podando, cuando el Señor está procesando. Nos resistimos porque queremos que sea fácil, y el camino del Señor muchas veces no es fácil, pero es seguro. Y no es una forma de uno estar solo. El Señor siempre está con uno, y Él está como una obra maestra bregando con tu vida, porque tú eres una obra maestral. Y de ese carbón Cristo está formando, Cristo te está moldeando, Cristo está sacando ese diamante que se encuentra en ese carbón.
Y para ver ese diamante tiene que haber presión, tiene que pasar tiempo, te tiene que cortar, que te tiene que pulir, te tiene que hacer un sinnúmero de cosas para que no te parta cuando venga la presión. Estamos acá. Dios está haciendo esto con el pueblo de Israel en Malaquías, y Malaquías le está hablando y el Señor viene y le dice: ¿sabe que el amor que tengo hacia ustedes es un amor eterno? Te he amado y por eso te he atraído con misericordia. Mire, muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos acá, por qué estamos vivos, por qué estamos sanos, por qué estamos en nuestro juicio cabal, porque por mucho de lo que nosotros hemos pasado era para que nos pegáramos un tiro, para que nos quitáramos la vida. Pero sentimos un llamado, sentimos un destino, sentimos un propósito, sentimos que Dios tiene algo con nosotros, y esa es la realidad, porque Dios no ha terminado contigo, apenas está comenzando. Vayan un momentito a Romans chapter 9, Romanos capítulo 9, y voy a cerrar con esto porque no me da tiempo para terminar todo esto que quiero. Romans chapter 9. Cuando lo tengan digan amén, porque no lo voy a tener aquí en la pantalla. Dice aquí, la Reina Valera: y no solo esto, verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían ni hecho ni bien ni mal. Por eso yo siempre digo: mire, amados, Dios te ama así como eres. ¿Se acuerda cuando Jesús lo bautizaron y salió del agua y se oyó la voz que decía: he aquí mi hijo en quien tengo complacencia? ¿Se acuerda de esa escritura? Jesús no había sanado a nadie, Jesús no había hecho ningún milagro, Jesús no había predicado a nadie, porque Dios nos ama así como somos. ¿Ok? Mira lo que dice acá: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios nos ama a todos. Y no es que Dios dice: este es bueno, este no lo quiero. Él nos ama a todos. ¿Ok? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mira a la persona que está a su lado y dígale: Dios ha tenido misericordia con nosotros. Él ha extendido su gracia que no merecíamos, nos la extendió a nosotros y nos dijo: ¿sabe qué? Ese muchacho ahí, con esas canas y esas arrugas, y que no sabe hablar bien el español, ese yo lo amo. Aunque hable bien, aunque hable mal, aunque parezca medio achinado, que está medio quemado, lo amo así como eres. ¿Me deja hablar de mí mismo? Que yo no te quiero usar como ejemplo, porque si no se me ofende. Sea gordo, calvo, flaco, con pecas, sin pecas, con estirillas, sin estirillas, con esto, con lo otro, Dios nos ama así como somos, y extendió su gracia hacia nosotros y tuvo misericordia con nosotros. Y uno reconoce eso. Espero que uno reconozca eso. It's grace.
It's irresistible. And it calls us y nos llama y nos separa. Y como que uno dice, wow, yo merezco esto. Pero en vez de darme juicio, me amó, me perdonó. Volví a caer, me volvió a levantar. En vez de darme una bofetada, tuvo misericordia, me levantó de nuevo. Porque juicio aleja a las personas, castigo aleja a las personas. Gracia, que es amor, acerca a las personas a su Creador. Y Dios estaba viendo todo esto que estaba sucediendo en el mundo, y Él está diciendo, ¿sabe qué? Yo tengo una solución, que en 400 años voy a resolver esta situación, porque de tal manera yo amé al mundo que voy a enviar a mi único hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Y aquellos que confían en mí, yo los he elegido desde antes de la fundación del mundo, porque los estoy atrayendo con lazos de amor y no de juicio. Puestos de pie. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice oh man, I want to go, keep going, pero déjame no ir ahí. Escuche bien lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo. Dios nos concedió gracia. His grace is amazing. Lo lindo del cristianismo, lo lindo de, voy a decirlo de esta manera, de nuestra religión, la religión cristiana, no legalismo, ¿ok? Es que Dios nos amó y envió a Cristo. Digan conmigo Cristo. Y Cristo no es el apellido de Jesús, ¿ok? Y yo siempre le digo a las personas en esta temporada, esta es la mejor temporada para hablarle a las personas de Jesús. Porque Jesús nos da esperanza. Jesús nos da amor. Jesús nos ama así como nosotros somos. Jesús no nos rechaza. Oh, pero Pastor Alfonso, si Él rechazó a Esaú, eso era parte del plan divino del mundo. Porque Esaú eventualmente se convirtió en los edomitas y eventualmente salió una nación de ahí, y de esa nación llegó un hombre que salió, se llama Herodes, y Herodes trató de matar a los niños que eran menores de 2 años, y trató de matar a Jesús, pero Jesús ya estaba en el plan de Dios y se fue a Egipto y creció, y cuando él murió regresó a Capernaum y creció en conocimiento, en madurez. Y a los 30 años salió a ministrar. Y a los 33 años murió en una cruz por nosotros. Y se ha convertido en el centro de la humanidad. Había un antes de la humanidad, de la vida de Cristo, y hay un después. Él vino y marcó el tiempo en medio. Y nosotros tenemos el honor y el privilegio de decir que nosotros somos sus hijos, y que Él nos ama incondicionalmente. En estas Navidades lleguemos a apreciar mucho más el hecho de que por 400 años personas estaban ahí esperando a que llegara el Mesías, y esperaban un gran caudillo, alguien fuerte, y llegó un bebé en swaddling clothes, en ropa pequeña. Y ese niño creció y dio su vida por ti y por mí. Y no para ser personas religiosas, pero Él es el centro de la religión cristiana. Los budistas
hablan de que ellos tienen que hacer un camino octuple para llegar a la iluminación. No es un viaje gratis. Los hindúes creen en el karma, que tus acciones o lo que uno hace afecta continuamente la forma en que el mundo te va a tratar a ti. La ley judía o el código judío de la ley implica que Dios tiene requisitos para que las personas sean aceptadas por Él. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. El Dios de Islam es un Dios de juicio, no un Dios de amor. Y uno vive para apaciguar la ira de Dios. C.S. Lewis, en una conferencia de religiones comparadas, dijo lo siguiente: que el cristianismo afirma de manera única que el amor de Dios es gratuito, sin ataduras, y ninguna otra religión hace esa afirmación. Solo el cristianismo se atreve a proclamar que el amor de Dios es incondicional, un amor incondicional que llamamos gracia. Y la gracia de Dios ha sido extendida a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué puedo decir eso? Porque los veo aquí, porque algo los atrajo acá. No era el ensayo para la Navidad, no era el anuncio de marketing que hicimos. El Espíritu de Dios te dijo, lo sentiste: tengo que ir a la casa de Dios. Quiero adorar, quiero alabar, quiero alimentarme, quiero recibir una palabra, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y desde antes de la fundación del mundo, Él preparó este día para recordarte que Él te ama así como eres.